utilices mi vida para que pueda ser expuesto. Nos vamos a encomendamos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, cuando una relación quiere iniciar, cuando dos solteros quieren iniciar una relación, normalmente empiezan a pensar o a pedir a Dios quién será la persona adecuada para él, ¿no? Uno empieza a pensar, ¿será que puede funcionar el método de Isaac, ¿no? Donde pues su padre le consiguió a su esposa, ¿no? Decir los jóvenes, le digo a mi papá que me lo vaya a buscar a mi esposa. ¿O será que funcionará el método de Jacob, que tengo que esperar 14 años por mi amada? Muchos de los jóvenes quisieran saber quién será la esposa o el esposo adecuado para él. Quisiéramos que Dios nos revele aquello. O también los jóvenes que después de dar un examen, pues esperan de que ya no más den las respuestas. Uno está ansioso de ver y que se les revele cuál es su nota. Mis hermanos, hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar decisiones de los cuales quisiéramos que ya se sepa lo que va a suceder en el futuro. Quisiéramos que ya se revele todo, como por ejemplo, los que van a salir de la universidad, dónde voy a trabajar, los que están aún estudiando, qué voy a estudiar en la universidad. Quisiéramos que Dios nos revele aquello. Y justamente en estos pasajes el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha revelado algo más importante. Algo más importante que saber con quién me voy a casar, algo más importante dónde voy a trabajar, algo más importante qué carrera voy a tomar. Nos ha revelado el Evangelio, la sabiduría de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a estar enseñando en esta mañana. La verdadera sabiduría de Dios es conocida por el hombre porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Es decir, mis hermanos, que ningún hombre puede venir a la fe, puede llegar a ser cristiano, si el Espíritu Santo no le ha revelado el mensaje del Evangelio. Y el título que lo vamos a poner a esta enseñanza es: la verdadera sabiduría es revelada. La verdadera sabiduría es revelada. Y recuerden, hermanos, cuando estamos hablando acerca de la sabiduría de Dios, estamos hablando del Evangelio, de la persona de Jesucristo y su obra. De eso estamos hablando cuando decimos la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver del versículo 10 al versículo 13? En primer lugar, nos va a mostrar el pasaje los receptores de esta revelación. ¿A quién se ha revelado esta sabiduría? En segundo lugar, vamos a ver el agente de revelación. ¿Quién es el encargado de revelarnos la sabiduría? Y finalmente vamos a ver el propósito de la revelación. ¿Por qué se nos ha revelado a nosotros? ¿Para qué se nos ha revelado a los creyentes? Muy bien, vamos a ver entonces, hermanos, el primer punto, los receptores de la revelación. Y creo que es algo obvio, ¿no? A quién se ha revelado el texto. Pero muchas veces, hermanos, algunos interpretan, normalmente los apóstoles de esta época interpretan este pasaje que solamente Dios se les ha revelado, ¿no? Se le ha revelado a ellos esta sabiduría solamente a estos hombres, y por eso ellos se hacen llamar apóstoles. ¿Y cómo es que ellos llegan a esa conclusión? Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Ahí nos muestra quiénes son los receptores de esta revelación. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. A nosotros. Y si ustedes recuerdan, hermanos, en el versículo 6 del capítulo 2, Pablo también ha hablado algo similar.
Miren lo que dice el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vimos esos textos, dijimos que Pablo se está hablando como representante de aquellos que predican, como representante de aquellos que exponen esta sabiduría. Y es por esa razón que estos apóstoles de hoy en día pues llegan a la conclusión, hermanos, de que a nosotros solamente se nos reveló. Miren, dice aquí a nosotros. Pero noten que de este domingo, el anterior domingo, cuando terminamos ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dijimos que Dios ha predestinado este mensaje que era un misterio, que era un oculto, se ha dado a conocer solamente a aquellos que lo aman. ¿Recuerdan? Versículo 9, miren ahí. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, los que le aman. ¿Y se acuerdan quiénes eran estas personas que aman a Dios? ¿Solamente era el apóstol Pablo y todos los que predican? No, dijimos todos aquellos que están en Cristo. Jesucristo es el único que amó perfecta y completamente a Dios. Y todos los que están unidos a Cristo son los que le han amado o los que le aman a Dios. Así que cuando el apóstol Pablo aquí dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, está incluyendo a toda la iglesia de Corinto, aquellos que le aman, aquellos que están unidos en Cristo. Y es por esa razón, mis hermanos, que nosotros podemos refutar a los apóstoles que hoy en día se hacen llamar. Pero, ¿quién es el agente de la revelación? ¿Quién es el que nos revela esta sabiduría a nosotros? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el agente de la revelación. Versículo 10, nuevamente. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Él es el agente de revelación, el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice acerca del Espíritu Santo? Pablo, mis hermanos, aquí nos va a enseñar una doctrina que lo llaman en teología neumatología, así lo llaman los teólogos, neumatología. Neuma significa espíritu, ¿no? El estudio del Espíritu Santo, así es como los teólogos lo llaman. Y el apóstol Pablo aquí nos habla acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice del Espíritu Santo? Nos dice lo que es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo. Así que dos cosas nos va a mostrar del Espíritu Santo: lo que es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros sabemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, que el Espíritu Santo es Dios. Así como Dios el Padre es divino y el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino. Y esto es muy importante afirmar hoy en día, mis hermanos, porque hoy en día hay muchas creencias, en especial los testigos de Jehová, que piensan todo lo contrario del Espíritu Santo. Voy a leerles algo que está en las confesiones de los testigos de Jehová, literalmente cómo ellos creen del Espíritu Santo. Esto es lo que creen del Espíritu Santo. Ellos dicen: el Espíritu Santo es una fuerza mística. Se entiende al Espíritu Santo como el poder impersonal que Dios pone a disposición para los seguidores de Cristo. Así es como creen los testigos de Jehová acerca del Espíritu Santo. Es una fuerza mística. Más o menos quieren compararse como los pachamamas, ¿no?
Porque los pachamamas también creen que hay espíritus místicos que hacen ciertas cosas, ¿no? Que da cierto poder para poder resolver algunas cosas. Y los testigos de Jehová creen de esa manera acerca del Espíritu Santo, que es una fuerza y no es una persona. Pero noten que el apóstol Pablo en primer lugar nos va a decir que el Espíritu Santo es una persona que posee mente, emociones y voluntad. Miren el versículo 10 nuevamente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, miren, todo lo escudriña. Es decir, que el Espíritu Santo tiene que pensar para escudriñar. Ahí la palabra escudriñar también se puede traducir como examinar. ¿Quién puede examinar ciertas cosas si no es una persona, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vemos ahí un plato de comida y directamente nos los comemos, ¿no? Tenemos que examinar y ver, pues tal vez está podrido, tal vez tiene gusanos, moscas. Lo vemos, examinamos ciertas cosas. Y Pablo dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, lo profundo de Dios. Más adelante del capítulo 1 o capítulo 12 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Y en ese contexto, mis hermanos, dice que el Espíritu Santo da conforme a su voluntad a la iglesia los dones que Él quiere dar. Miren ahí, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11. Versículo 11. Dice: pero todas estas cosas, se refiere a los dones espirituales, las hace uno. Recuerden, la Trinidad se entiende como uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es uno. Pero miren que el apóstol Pablo va a especificar cuál es la persona que da los dones. Pero todas estas cosas, dice, las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, conforme a su voluntad. El Espíritu Santo dice que decide cuántos dones dar a la iglesia. Otros pasajes, como Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Cuando el creyente peca, y si tiene el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo se entristece, tiene emociones que son visibles. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos dice que el Espíritu Santo intercede por los creyentes. Así que, mis hermanos, aquí tenemos una clara señal de que el Espíritu Santo es una persona que tiene mente, emociones, voluntad. No es una fuerza mística, no es alguien impersonal, sino es una persona. Pero también el Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo, que es Dios. Que es Dios. Miren nuevamente el versículo 10. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, tiene que ser divino porque conoce a Dios. Para escudriñar a Dios, mis hermanos, tiene que ser Dios. ¿Quién puede conocer a un Dios infinito? A un Dios eterno, a un Dios inmutable. Dios. Así que el apóstol Pablo nos enseña aquí que el Espíritu Santo es divino. Es divino. Él es la tercera persona de la Trinidad. Quiero que me acompañen ahí a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5.
Hechos capítulo 5. Y los que están durmiendo de manera especial, busquen Hechos capítulo 5 para que puedan despertar. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. El contexto aquí es que el apóstol Pedro predica, muchas personas vienen a la fe, y estos hombres de corazón bueno empiezan a vender, dice, muchos de sus posesiones, y empiezan a compartir con aquellas personas que no tienen. Pero de entre ellos, Ananías y Zafira, pues no tienen un buen corazón, ¿no?, para dar a sus hermanos necesitados. Y miren cómo el apóstol Pedro pues les da un juicio aquí. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y venida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. No has mentido a Dios en tu corazón. Y noten que en el versículo 3 habla acerca del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, mis hermanos, es Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo actúa como solo Dios el Padre puede actuar. Por ejemplo, para que el Señor Jesucristo resucite, nosotros creemos que Dios el Padre le levantó de entre los muertos. Pero el Espíritu Santo también estuvo ahí actuando. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, la cual operó, hablando del Espíritu Santo, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La resurrección era un hecho que solamente Dios el Padre, un Dios divino, podía hacerlo, pero el Espíritu Santo está bien involucrado ahí. Él es Dios. La creación que nosotros vemos a nuestro alrededor también es causa del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y Job reconoce que el Espíritu Santo es quien le dio vida. En capítulo 33, versículo 4 de Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que tanto Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, quienes son los autores de la creación, son divinos. Por esa razón Pablo dice que solamente el Espíritu Santo puede escudriñar lo profundo de Dios. Fuera del Espíritu Santo no hay nadie que pueda escudriñar lo profundo de Dios. No hay nadie que pueda conocer a Dios. Miren lo que dice el versículo 10. No solamente Pablo nos muestra que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es divino, sino también nos presenta la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace él? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló. Esa es la obra, esa es la tarea del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros tenemos dentro de nuestras vidas a un ser divino que nos ayuda a comprender las cosas espirituales. Él nos reveló el Evangelio. O podríamos decirlo de otra manera, el Espíritu Santo nos regeneró. El Espíritu Santo nos dio una vida espiritual. Noten ahí nuevamente el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué?
porque el Espíritu conoce a Dios. El ser humano, mis hermanos, sin el Espíritu, nunca va a poder conocer a Dios. Ahí la palabra revelar es en el griego apocalipto, que también se traduce como desvelar, sacar a la luz, descubrir. El Espíritu Santo, eso es lo que hace cuando es predicada su palabra. Abre nuestros ojos, nos ayuda a ver lo espiritual, lo maravilloso que es el Evangelio. Y eso es lo que pasó con Nicodemo. Jesucristo en una ocasión le dijo a él: tú tienes que nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo no era un hombre cualquiera. Nicodemo era un fariseo, alguien que conocía la ley perfectamente y se sabía de memoria muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pero Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo. La pregunta es: ¿por qué le dice a Jesús que tiene que nacer de nuevo? Ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, nos da la respuesta. Dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y esto es muy importante, hermano, no puede ver el reino de Dios. Es imposible ver con nuestros ojos naturales el reino de Dios. Ni siquiera, mis hermanos, necesitamos unos lentes más fuertes para ver más claro las cosas, para ver el reino de Dios. Lo natural, le dice a Nicodemo, no te sirve. Puedes tener los dos ojos que estén bien, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo a Nicodemo? Nicodemo, necesitas ojos espirituales, el cual solo el Espíritu Santo puede dar. Noten, ahora, para que nosotros podamos comprender esto, el apóstol Pablo en el versículo 11 nos da una ilustración lógica. Hasta un niño puede entender esta ilustración. Miren lo que dice en el versículo 11 de 1 de Corintios, capítulo 2. Dice el pasaje: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cada ser humano se conoce a sí mismo. Tú sabes cuáles son tus planes, tú sabes cuáles son tus propósitos, tus deseos, tus anhelos más íntimos. Tú lo sabes mejor que todos. Hasta lo que estás pensando en este momento, tú lo sabes. Yo no lo sé. Ni el que está a tu lado sabe aquello. Tú lo sabes mejor, dice aquí el apóstol Pablo. El hombre se conoce a sí mismo. Y ahora el apóstol Pablo compara esa ilustración diciendo: así como ustedes se conocen a sí mismos en lo más íntimo, solo el Espíritu de Dios puede conocer verdaderamente a Dios. O sea, en lo más profundo de Dios, en su propósito, en sus planes, en los deseos de Dios, en lo más íntimo, solo el Espíritu puede conocer. Así como tú te conoces a ti mismo. Así como tú te conoces a ti mismo. En otras palabras, si no tienes al Espíritu Santo, no conoces a Dios. ¿Tienes al Espíritu Santo? Conoces a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. El que no tiene el Espíritu Santo, por más que se acerque y diga: gracias a Dios tengo esto,
o gracias a Dios he hecho esto, gracias a Dios pueda atribuirle a Dios muchas cosas de los logros que ha tenido. Si no tiene al Espíritu Santo, no conoce a Dios, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de conocer a Dios como Él realmente es. ¿Y cómo sabemos que conocemos a Dios? Eso nos lleva a nuestro tercer punto, el propósito de la revelación. Vayamos nuevamente ahí en 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 12. Ya el Espíritu Santo nos ha dado ojos espirituales para verlo, pero ¿cómo es eso en nosotros? ¿Qué es lo que hace eso en nuestras vidas? Miren lo que dice el versículo 12. Y nosotros, ahora, aquí es muy importante cómo el apóstol Pablo intercambia las palabras. Hace un momento ha dicho, en el versículo 10, a nosotros se nos reveló, refiriéndose a toda la iglesia. Ahora dice nuevamente, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si se dan cuenta, hermanos, Pablo sigue haciendo esa distinción de personas. Hay dos tipos de personas: los que siguen el espíritu del mundo y los que han recibido el Espíritu de Dios. Los que siguen el espíritu del mundo y los que han recibido el Espíritu de Dios. Y ahí la palabra recibido se encuentra en un tiempo auristo. ¿Y eso qué significa? Pablo les está diciendo a los hermanos: recuerden el tiempo en que llegaron a la fe. Recuerden el día en que fueron abiertos sus ojos, el día en que salieron de las tinieblas a la luz, el día que tuvieron vida espiritual, el día que cambiaron de mentalidad, el día en el que cambió su enfoque de la vida completamente. Recuerden ese día. Ahí vemos el primer resultado de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Versículo 12. Miren lo que dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, esto es un privilegio. Ser cristiano es un privilegio. Puedes entender, evaluar a Dios, puedes conocer a Dios, puedes examinar a lo que Dios le agrada. Puedes cambiar tus malos hábitos por buenos hábitos porque entiendes la voluntad de Dios. Puedes vivir como a Dios le agrada que un hijo viva. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nos ha concedido que le conozcamos. Pero en segundo lugar, también aquí el apóstol Pablo nos dice algo. Podemos saber solo lo que Dios en su gracia ha elegido dar a conocer a su pueblo. Eso es muy importante, hermanos, recalcar, porque muchos hombres, apóstoles de hoy en día, dicen que a ellos se ha revelado Dios y solamente ellos pueden ir a la presencia de Dios y conocer las grandes cosas de Dios. No, no es así, hermano. Ningún ser humano puede conocer lo profundo que es Dios. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Nadie puede conocer la profundidad de quién es Dios. Y es por esa razón que aquí solamente Pablo dice, ahí en el versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si se acuerdan ustedes, mis hermanos, la voluntad revelada de Dios para nosotros es la palabra de Dios.
Aquí está lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Eso es lo que nos ha concedido a cada uno de nosotros. Somos responsables de poder conocerle cada vez más a Él a través de su palabra. Pero el privilegio de que nosotros podamos ir a su palabra es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Él nos ayuda a poder acercarnos a Él. Pero también, hermanos, a través del Espíritu Santo se nos ha concedido comprender las enseñanzas. Noten cómo el apóstol Pablo introduce ahí en el versículo 13 el valor de la enseñanza de las Escrituras. Versículo 13. Lo cual también hablamos. Ahora ya cambia la forma como Pablo se dirige, ¿no? Hace un momento decía Pablo, nosotros, toda la iglesia. Ahora Pablo nuevamente está hablando de representación de todos los que enseñan. Ahora también hablamos, ¿qué? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La sabiduría de este mundo no funciona. No funciona, y por eso Pablo dice, yo no voy a utilizar esas estrategias humanas para que ustedes conozcan, sino yo les hablo lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es enseñada por el Espíritu Santo. La sabiduría, mis hermanos, revelada por el Espíritu Santo, es también entregada por el Espíritu Santo. Mis hermanos, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo enseñándonos a nosotros. O sea, cuando tú sales de este lugar, sin poder haber comprendido el mensaje de Dios para nosotros, algo está pasando en nuestras vidas. Porque no, el apóstol Pablo dice, nosotros hablamos cosas espirituales sin utilizar estrategias humanas para que esa enseñanza la puedan comprender aquellos que tienen el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que nos enseña cada vez que alguien predica la palabra de Dios. Eso significa, mis hermanos, que la comunicación de esta sabiduría del Evangelio requiere la intervención del Espíritu Santo. Requiere la intervención del Espíritu Santo. Otra traducción dice de la siguiente manera del versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Cada vez que se enseña, es el Espíritu Santo enseñando a través de los hombres. Es el Espíritu Santo enseñando. Y eso tiene mucho valor y significado, mis hermanos, para nosotros. Nosotros somos responsables de poder escuchar la palabra de Dios. Somos responsables, mis hermanos, de prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Debemos descansar muy bien para que el día domingo vengamos aquí y escuchemos la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos está enseñando. Como Pablo ya dijo, el Espíritu Santo no es una fuerza mística, es Dios. Es Dios. Los reformadores y los puritanos creían, mis hermanos, que cada vez que se predicaba la palabra de Dios, el Espíritu Santo se empezaba a mover dentro de la casa de Dios. Para que muchos hermanos que están durmiendo, que están perezosos, les levante.
y muchos que no son salvos sean salvos. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí enseña. Nuestra esperanza, mis hermanos, para que alguien pueda crecer espiritualmente, para que alguien pueda tener vida espiritual, no está en el predicador, está en el mensaje que el Espíritu Santo utiliza para transformar nuestras vidas. El encargado de poder revelarnos el mensaje es la tercera persona de la Trinidad. Y su propósito es para que nosotros conozcamos las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que hemos visto, hermanos, en esta mañana? Primero, que Dios revela el Evangelio a los creyentes, aquellos que Dios predestinó de antemano. El encargado de poder revelar este mensaje es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien es verdaderamente Dios. Y revela a los creyentes para conocer a Dios y su obra y entender su palabra. Para terminar, quisiera dar algunas aplicaciones, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de estos pasajes? Escucha muy bien, hermanos. Los que están durmiendo puedan despertar. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de estos pasajes? Primero, que el ser cristiano es un privilegio. El ser cristiano es un privilegio. Mis hermanos, es un privilegio que Dios nos haya revelado el Evangelio. No hay en el mundo otra cosa mejor que experimentar el Evangelio. No hay algo más grande de que nosotros veamos a Cristo, lo maravilloso y lo hermoso que Él es a través del Espíritu Santo. Eso es lo primero que este pasaje nos enseña, hermanos. Si tú eres cristiano, puedes saltar de gozo. Puedes estar completamente seguro en las manos de Dios porque Él te reveló el Evangelio a través del Espíritu Santo. Puedes gozarte continuamente de que eres un cristiano gracias a Dios y no gracias a tus fuerzas. Y de que nunca vas a experimentar la ira de Dios, el infierno de Dios. Eso es un privilegio, mis hermanos, para nosotros. Pero también, en segundo lugar, este privilegio se va ampliando cada vez más grande porque este texto nos enseña que el ser cristiano nos lleva a conocer cada vez más a Dios. Mis hermanos, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Quieren saber qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios, vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Y eso es un privilegio, mis hermanos. Tenemos la capacidad de conocer a Dios a través del Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros. Hermano, no eres una persona normal. Algunos están pensando, ¿por qué? Un predicador dijo, los cristianos somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque no pertenecemos aquí, a este mundo. Tenemos al Espíritu Santo que continuamente nos está llevando a ese mundo al cual nosotros pertenecemos con el Señor. Pero yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿anhelas conocer a Dios? ¿Quieres y deseas sumergirte en las profundidades de Dios? ¿Sabes, mi hermano? Nunca
nunca aquí en la tierra vamos a terminar de conocer cuán grande es Dios. Dios es infinito, eterno, inmutable. Necesitamos muchas vidas para conocer, y ni con las muchas vidas tal vez vamos a poder conocer a este Dios grandioso. Pero sabes, mi hermano, mientras más conocemos a este Dios que se revela en su palabra, más nos maravillamos de Él, más le amamos a Él. ¿Cuánto te estás esforzando por conocer a este Dios? Jóvenes. No tendrás otra etapa, joven, escucha muy bien, adolescente y los niños que todavía se consideran niños. ¿Saben? Nunca van a tener una mejor oportunidad para seguir conociendo a Dios. La soltería es un regalo de Dios, es un don de Dios que nos da el tiempo, todo el tiempo para conocer a Dios. Miren que el apóstol Pablo se emociona cuando él escribe acerca de los solteros. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 6 al 7. Vamos a llegar a este texto más adelante. No sabemos cuándo. Pero miren cómo el apóstol Pablo habla acerca de los solteros. Él dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. El apóstol Pablo, mis hermanos, muchos dicen que era viudo, otros dicen que era soltero. Pero lo sabemos es que no tenía esposa en ese momento, no tenía hijos para estar afanado en esas cosas. Y él dice: más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. La etapa de la soltería, mis hermanos, es el tiempo donde podemos conocer a Dios. Muchos de los jóvenes, escucha bien, si es esto tu afán, aquí Pablo está diciendo: conoce a Dios. Los jóvenes nos estamos concentrando: ¿cuándo terminaré la universidad? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? En vez que te estés afanando en esas cosas, Pablo aquí te dice: no desaproveches el tiempo. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Y los casados, pues, me van a dar la razón. Que ya no es lo mismo cuando uno está soltero. No desearía seguir leyendo los libros ahí, ¿no? Todos los días. Pero uno ya tiene que estar afanado. El apóstol Pablo dice ahí de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposa y a su esposo. Pero jóvenes, miren, no van a tener otra vida para que ustedes conozcan a Dios de mejor manera que su soltería. Cuando el Señor me salvó a mis 20 años, después de conocer a Dios mejor, yo me arrepentí por haber desperdiciado esos 20 años. 20 años de desperdicio. Y saben, eso realmente trae consecuencias en mi vida. Yo cuando estaba estudiando ahí en el instituto, y cuando empezaba el profesor a explicar acerca de literatura, el verbo, el adjetivo, el sustantivo, yo estuve en las nubes. ¿Por qué? Porque cuando estuve en el colegio, pues no había aprovechado aquello. Pero si el Señor me hubiera salvado mucho más antes, yo hubiera sido un alumno diligente, para que cuando estuve estudiando, pues fácilmente supiera aquellas cosas. Adolescentes que están estudiando, esta es la oportunidad donde tú puedes entregar tu vida al Señor y conocerle a Él y ser un buen alumno ahí en el colegio. Jóvenes, no se afanen con quién me voy a casar, cómo, por qué. Conozcan al Señor y saben, mientras más están supliendo Dios sus necesidades,
pues pueden en él disfrutar lo que el Señor les da en esta vida como solteros. Y si el Señor les permite dar una pareja, también van a disfrutar de aquello. Pero Pablo aquí nos anima, hermanos, a poder seguir conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero también este texto nos enseña de que ser cristiano es conocer y deleitarse en su palabra. El cristiano, mis hermanos, tiene que deleitarse en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios revelada a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Esta debe ser nuestras oraciones, hermanos. Salmo capítulo 119, 25 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Mis hermanos, tener al Espíritu Santo es seguir conociendo su palabra y seguir maravillándonos de quién es Jesucristo a través de las páginas de nuestras Biblias. Yo te pregunto, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás leyendo tu Biblia? En el día abres por lo menos y meditas en un versículo y le pides al Señor: ayúdame, Padre, a caminar conforme a tu voluntad. Hermano, tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. Hermano, ¿te estás preparando para escuchar las enseñanzas? Tal vez alguien diga, ¿no? Pues yo me olvido mucho los sermones y bueno, eso ya no se ha advertido a los predicadores en el seminario. Yo recuerdo que uno de mis docentes me dijo, pues, vas a predicar el domingo y el lunes posiblemente ninguna de tus ovejas se recuerde aquello que tú has enseñado. Pero hermano, si tú eres de esas personas que se olvida fácilmente, ¿por qué no haces el esfuerzo de hacer apuntes? De agarrar un bolígrafo y una hoja y por lo menos anotarte el bosquejo y el tema del sermón y durante las semanas de pasar: Señor, tú me has dado el Espíritu Santo y esto es lo que se ha enseñado, ayúdame a que sea productivo en mi vida. Mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo, pero nosotros somos negligentes. Nosotros somos perezosos. Pero tenemos al Espíritu Santo, hermano. Pero también en este pasaje hay una llamada de atención para los que predican, pero también hay un ánimo para los predicadores. No es suficiente para el predicador dar la enseñanza. No es suficiente que el predicador se pase toda la semana estudiando, buscando textos, escudriñando las Escrituras con toda la capacidad mental que el predicador tenga. Nuestra predicación es vana, inútil, si el Espíritu Santo no nos asiste. Y ahí, mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad: orar por la predicación y el predicador. Y yo te pregunto, hermano, esta semana, el domingo hemos terminado con una enseñanza realmente muy alentadora para amar más a la iglesia. ¿El lunes te has olvidado aquí? Yo sé que el día domingo, mi hermano, tu corazón ha latido por esas enseñanzas que se dan. Y has dicho: wow, tengo que ser animado a amar a la iglesia más. El domingo, ¿no? Siempre cuando escuchamos un sermón, de alguna manera el Espíritu Santo en ese momento dice: así hay estas cosas que cambiar. En esta semana, mi hermano, tú has orado al Señor para que nuevamente el día domingo haga latir tu corazón a través de la palabra de Dios. ¿Has orado al Señor?
Es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Una predicación sin la asistencia del Espíritu Santo no sirve para nada. No sirve para nada. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, a través de ese hombre débil quien expone, puede ser productivo y de bendición a nuestras vidas. Así que, mi hermano, este pasaje también nos anima a orar para que nosotros escuchemos la palabra de Dios y que el Señor pueda motivarnos a obedecer. Por último, este pasaje también, aparte de mostrarnos lo privilegiado que somos al ser cristianos, también nos da esperanza. Y la esperanza está en que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. La seguridad de que un día estarás con el Señor es porque el Espíritu Santo mora en ti. Esa es la seguridad, mis hermanos. El Espíritu Santo está obrando continuamente en nuestras vidas. El Espíritu Santo no se duerme, no se descansa en nosotros. Si en esta mañana pues has tenido un momento donde el Espíritu Santo te ha convencido de algún pecado que tú estás cometiendo o de algo que tú no estás haciendo conforme a la voluntad, es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos guía continuamente a conocer cada vez más a Cristo. ¿Sabes? Es por el Espíritu Santo que un día estaremos con Cristo para siempre. Lo que tenemos al Consolador. Si es como se llama el Espíritu Santo, es el Consolador. Mi hermano, nunca estás solo. Nunca estás sola, mi hermano. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el Consolador está continuamente animándonos a través de medios que Él utiliza. El Espíritu Santo nos cuida, el Espíritu Santo nos sostiene, nos consuela, porque Él es el Consolador y el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo. A Cristo. Cuando Él se torne, el Espíritu Santo va a entregar a sus hijos a Cristo. Santa, pura, sin mancha. Mientras tanto, mi hermano, no desmayes, porque el Espíritu Santo está en tu vida. No dudes en tirar la toalla, porque el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Sigue amando la palabra de Dios, sigue deleitándote en ella, en el Evangelio. El Espíritu Santo, el Consolador, nos sigue llevando camino al cielo. Vamos a terminar.